Shalom, shalom. ¿Cómo están todos? En esta semana nos toca leer acerca de la Parashá Vayetze. La semana pasada leímos acerca de la Parashá Toldot, que era generaciones, genealogía, generación, genealogía, descendencia. Se puede traducir así. En este momento, en este día, me encuentro en un parque aquí en Quincy, California, y pues estoy así bastante abrigado porque la temperatura sí está bastante baja, está a 41 grados Fahrenheit, y para los que leen en centígrados está a 4 grados centígrados. Más les voy a enseñar un poquito de este parque. Nomás es un parque pequeño. Y pues estoy en mi hora de descanso. Ando trabajando, pero tengo un tiempo para descansar, entonces aproveché para leer la parashá de esta semana. Como les comentaba, Parashá Vayetze. Y recordamos un poquito de la parashá pasada, que hablaba acerca del cambio que hizo Jacob con Esav, y que luego Esav quería matar a su hermano Jacob, y pues tuvo que huir porque su mamá escuchó de que Esav había dicho de que nomás muriera su papá Yitzhak, lo iba a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la ayuda de Hashem, vamos a leer la parashá de esta semana. Espero pues que sí les guste, y pues los ruidos de vehículos, pues les pido disculpas. Pero estoy aquí en un parque, entonces vamos a leer la parashá Vayetze, no antes leer la oración, antes de leer la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu Torah emet bechayei olam natan betocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Vamos a leer una introducción antes de empezar a leer lo que es en sí la lectura. Y dice: la huida de Jacob y su visión en Moriah. Dice: Jacob dejó a sus padres para iniciar un exilio personal que, sin saberlo en aquel momento, incluiría 20 años, dice, en la casa de Labán. O sea, ahorita sería su futuro suegro. 20 años estaría. Y se recuerdan que la mamá le dijo: pues vete para allá, huye, ya cuando la ira de tu hermano se calme, entonces te mandaré a traer. O sea, uno piensa que pudo haber sido unos meses, una semana para empezar, mientras se le enoja, mientras se le baja o se le va el enojo a su hermano, o un mes, 2 meses, lo mucho un año, pero 20 años. Entonces estuvo Jacob en la casa de Labán, su suegro. Ya vamos a leer por qué. Y dice: en la casa de Labán, un estafador inescrupuloso. Los sabios recalcan esa parte acerca de Labán, porque anteriormente, en las parashot anteriores, se recuerdan en 2 parashot, una cuando hablábamos de Yitzhak, y luego que era su cuñado. Ahora hablamos de Jacob, su suegro. Entonces siempre salía el nombre de Labán desde mucho antes, no a partir de aquí, sino desde mucho antes. Ese hermano muy que se mete ahí porque era por esto, por lo que vamos a ver ahorita en un ratito. Entonces se recuerdan que le dije, acuérdense de este nombre de Labán. Ustedes más adelante van a saber por qué se los estoy diciendo. Entonces es por esto, porque ya vamos a ir leyendo, ya vamos a ir detallando mejor quién fue Labán. Disculpen por esta mancha, parece que es una de marcador, porque trabajo a veces con marcador. Entonces dice Labán, dice, un estafador inescrupuloso, y quien, tal como se afirma en la Hagadá de Pesach, una lectura que se hace en Pesach, o mal traducido, mal llamado Pascua, pero Pascua y Pesach lo mezclan, pero la palabra en sí, Pesach,
que es en hebreo, no tiene nada que ver con lo que es Pascua, pero nomás para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando dice Haggadah de Pesaj. Trató de erradicar al pueblo judío, o sea, Labán. Según deducen los sabios, a partir de la cronología de aquel periodo, antes de dirigirse a Harán, Jacob pasó 14 años en la academia de Shem y Eber. Sin duda, un hombre de la estatura espiritual de Jacob no necesitaba más años de estudio para transformarse en un erudito. Se dirigió ahí por un motivo completamente diferente. Los sabios están explicando eso, de que que Jacob, antes de llegar a donde Labán, pasó 14 años antes en una escuela, dicen, de Shem y Eber. Shem es uno de los hijos de Noah, entonces, y Eber estuvo en la generación de la torre de Babel. Entonces cuentan los sabios de que estos habían, se le llama una escuela, una yeshiva, donde ellos inculcaban lo que eran los valores de la Torá o de las escrituras, de las leyes de Dios, el temor a Dios y todo eso, que en ese tiempo pues no como ahora hay muchas iglesias. Por aquí creo que hay una, entonces a veces en cualquier esquina hay una, de cualquier categoría o de fe, por decirlo así. Entonces en aquel tiempo pues ya ve lo que pasó con el diluvio, con el Mabul. Leímos acerca de eso, de que ya la generación estaba perdida. Luego empezaron con la torre de Babel y esto y lo otro. O sea, siempre ha habido gente que se quiere desviar. Entonces, en ese tiempo, según dicen nuestros sabios, de que ellos habían puesto una escuela, así como Abraham, que Abraham no instituyó, no hizo una escuela, sino que él en su propia casa, como lo leímos en las parashot anteriores, que se habla de que Abraham se sentaba fuera de su casa para esperar a nómadas o gente pues que pasara cerca de por ahí, que pasaban de un lado a otro para ir a vender o hacer negocios, los beduinos o otras personas, y él aprovechaba para hablarles de Dios. Él aprovechaba para hablarles de que Dios era uno y que no habían más, por lo mismo de la idolatría, etcétera. Entonces, por eso recalcan ellos aquí acerca de esos 14 años, que cuando uno se pone ya, como les dije, mi lectura no es muy profunda, simplemente tratamos de leerla en el nivel de Peshat, el nivel más literal. Entonces hay cositas que sí las profundizamos o las leo más, pero tal vez para el otro año, si Hashem nos da vida y que sigamos en este grupo, vamos a ir profundizando más, pero no quiero profundizar mucho, tocar temas ya muy profundos, porque estamos aprendiendo, o sea, estamos empezando y quiero que ustedes se sientan cómodos con una lectura básica, literal, o sea, lo más literal que se puede, y ya luego poco a poco vamos a ir profundizando más con la ayuda de Hashem, pero no quiero tocar mucho los temas así muy profundos. Vamos a hacerlo en el futuro, pero por lo menos este año todas las parashot las vamos a tocar, lo voy a tratar de tocar lo más literal, lo más encimita, y aún así yo sé que aprenden cosas que tal vez no lo habían escuchado, o cosas muy profundas, pero es lo más literal. Ya para el otro año vamos a ir tocando un poco más, y así vamos a ir poco a poco. Entonces quería tocarles esto. Más adelante vamos a hablar acerca de esos 14 años. Entonces dice de que Jacob no necesitaba pasar a la escuela de ellos, porque su nivel espiritual era muy elevado, pues estar en la casa de su padre, estudiando en casa, como lo dice en la parashá anterior, que él era un hombre de casa, de hogar, de cabaña, o sea, porque pasaba estudiando con su padre, y en cambio Esau era un hombre de cazador, que salía a buscar los alimentos, y eso era un hombre más rudo. Y Isaac, pues toda la enseñanza y toda la sabiduría de su papá, de Abraham,
y Jacob, su abuelo, es Abraham. Entonces imagínense, entonces dice, no necesitaba pasar a esta escuela, pero dice, por esos años que están en la Torá, deducen de que él pasó con Shem y Eber. Entonces dice, Rabbi Jacob Kamenetsky explicó que los primeros 63 años de su vida, Jacob estudió Torá con su padre en un ambiente completamente aislado de la corrupción de Canaán. Ahora iba a tener que residir en Harán, rodeado de personas deshonestas como Labán, a fin de sobrevivir espiritualmente en semejante ambiente. Jacob necesitaba la Torá de Shem y Eber porque ellos también se habían visto forzados a hacer frente a una sociedad sarcástica y cruel. Shem había vivido en la generación del Mabul, o sea, del diluvio, y Eber había vivido junto a aquellos que erigieron la torre de Babel. Los 14 años que Jacob pasó bajo la tutela de ellos fueron los que le dieron las herramientas necesarias para salir sano y salvo, en términos espirituales, de su exilio personal. Esa fue su preparación para la rigurosa prueba a la que habrían de someterse. Luego Dios lo preparó aún más a través de la visión de los ángeles y la promesa divina con que se inicia nuestra sidra. La promesa de Dios fue lo que lo preservó intacto, pero fueron sus propios esfuerzos los que le valieron la profecía. Entonces dice, partió Jacob de Beersheba. Para los efectos de la narración habría bastado con decir solamente que Jacob se dirigió a Harán, nada más. Pero los sabios, dice, deducen que la partida de Jacob de Beersheba tuvo en sí una gran significación. Dice que cuando un justo abandona un lugar, deja un vacío. Mientras ese justo vive en la ciudad, él constituye la gloria de la ciudad, su esplendor y su belleza. Cuando se va de ella, la gloria, el esplendor y la belleza se van juntos con él. O sea, están explicando del por qué tuvo que mencionar de que salió de tal lado y que iba rumbo al otro lado. O sea, hubiera bastado decir que solo partió para X lado. Y eso es algo de que es así. Cuando en nuestro hogar o ustedes viven con alguien y ustedes son unas personas justas, unas personas buenas, se siente ese calorcito, se siente esa chispa de Dios en uno o en las personas. Y de repente que uno se va de la casa o ya se muda y ya las personas tal vez en ese momento no lo miraron así o no lo sentían, no lo veían, pero cuando ya falta esa persona sienten ese vacío. ¿Por qué? Porque se va toda esa luz con él o con ella. A menos que pues todos sean luz ahí, siempre va a hacer falta esa otra luz, pero el lugar siempre está iluminado. Pero cuando esa persona es más elevada, se siente. Entonces dice, partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Dice, se encontró con el lugar y pasó la noche ahí, pues se había puesto el sol. Los sabios hablan de que dice, se encontró con el lugar y pasó la noche ahí. ¿Con qué lugar? O sea, ¿por qué dice se encontró con el lugar? ¿Cuál lugar? O sea, ¿por qué no dice, partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán? Tomó de las piedras del lugar. O no, dice, ok, pero voy a tratar de omitir esa parte. Dice, partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Pues se había puesto el sol. Entonces tomó de las piedras del lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó pero no sigue hablando del lugar. Escuchen, pongan atención a esto. Partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán, ok. Pero dice, se encontró con el lugar. ¿Con cuál lugar se encontró? No dice nombre. Y pasó la noche ahí. ¿Dónde lo pasó? En el lugar. ¿Cuál lugar? Pues se había puesto el sol. Entonces tomó de las piedras del lugar. Vuelve a decir, ¿de cuál lugar? Las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces dice, los sabios interpretan que este lugar es el mismo donde Abraham
iba a sacrificar, por decirlo así, a Isaac. Ese mismo lugar es este del que estamos hablando hoy, y este mismo lugar es donde estuvo el templo que se construyó, y este mismo lugar es donde se va a volver a construir el tercer templo. Entonces este lugar es la puerta o la ventana, como lo quieran decir, pero es donde está exactamente, este lugar es donde conecta con Dios. Ese lugar es muy difícil explicarlo, pero ese lugar es donde pasó lo de Isaac, la queda de Isaac, la atadura de Isaac, y es donde ahora Jacob está, porque dice que él soñó ahí en el lugar, o sea, y llegó al lugar, o sea, como quien dice que Jacob llegó al lugar exacto donde puede conectarse con Dios. Entonces, si leyeron donde Shlomo, el Shlomo Hamelech, el rey Salomón, cuando construye el tercer templo, y dice la oración, que todo aquel, dice, nación, no está hablando solo del judío, dice cualquiera, que viniere a este lugar, vuelve a hablar, y orare a Dios, sus oraciones serán escuchadas y serán respondidas. O sea, porque es la puerta directa que conecta con Dios. Entonces, ese mismo lugar del que habló Shlomo Hamelech, el rey Salomón, es el mismo lugar donde estuvo el templo, es el mismo lugar donde ahora Jacob llegó al lugar y le dio sueño ahí, porque ahí oscureció, le dio sueño y se acostó, y es el mismo lugar donde Abraham fue con Isaac. Entonces este lugar es muy importante, imagínense, y existe, y pues todos, gracias a Hashem, tenemos la oportunidad de un día pues que podamos ir y llegar al lugar, poder orar ahí, que Hashem nos escuche por eso, directamente sin problema. Entonces por eso, si miran, cuando el judío y luego cualquier otra persona que llegue al muro, a lo que ha quedado del último templo, escriben lo que quieren, una petición, algo que necesiten, o una oración, lo que sea, por una persona que esté enferma, lo que sea, y en un papel, y luego lo meten en el muro, en el cótel. Entonces se cree que pues Dios responde ahí, porque ese es el lugar. Entonces quería hacer una pausa acerca de eso. Luego dice de que tomó de las piedras del lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Dice de que las piedras, dicen que eran 12 piedras, aludiendo a las 12 tribus de Israel que en un futuro iban a hacer. Entonces y dice que las puso como cabecera, y soñó, y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Dónde están los ángeles para nosotros? ¿Dónde están? Están en el cielo, ¿no? Entonces, pero aquí dice que los ángeles de Dios subían, dice, y bajaban por ella. No dicen bajaban porque están arriba y subían, sino que dice primero subían y luego bajaban. Entonces hay dos interpretaciones de acerca de que subían y bajaban los ángeles. Una de las interpretaciones dice de que Hashem manda ángeles para que nos cuiden a todos nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene sus ángeles de la guarda. Entonces, como ya estaba oscureciendo, y en el calendario, o en el mundo, o en la vida judía, el día comienza como tendría que ser, pero pues no vamos a tocar temas ya de lo que he tocado anteriormente, de que por qué cambiaron y por qué ya ahora empieza un día a las 12 de la noche y no como lo dice en la parashá de Bereshit, que se los expliqué.
que habla de que y fue la tarde y fue la mañana. Un día no dice y fue la mañana y la tarde, sino que dice fue la tarde y la mañana. Entonces en la tarde es donde tarde con tarde se termina el día y empieza otro. Entonces estaban haciendo relevo de ángeles. Los que cuidan en la mañana se estaban yendo y estaban bajando, por eso estaban subiendo, y los que iban a cubrir la plaza de protección estaban bajando. Esa es una interpretación. La otra interpretación dice de que era porque Jacob estaba orando y sus oraciones son muy fuertes, entonces sus oraciones se las estaban llevando los ángeles a dejárselas a Dios, y las respuestas Dios las estaba mandando por medio de los ángeles. Entonces por eso sus peticiones, sus pensamientos, sus oraciones estaban subiendo, mandándolas con Dios, y Hashem estaba respondiendo, mandando los ángeles de regreso con la contestación. Son dos interpretaciones, por eso pongan atención que dice que los ángeles subían y bajaban por ella, dice. Y aquí que Hashem estaba parado, dice, sobre él, o sea, sobre tal vez la escalera o sobre él, el mismo Jacob. Y dijo, yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia. O sea, esa es una herencia que tenemos de Hashem. Digan lo que digan ahora, que los palestinos, que los no sé quién, que los no sé cuándo, que les pertenece, que, o sea, bobería y media. Pero la tierra de Israel, que es más de lo que ahora tenemos, es una herencia porque a Hashem le pertenece la tierra, toda la tierra, o sea, todo el mundo. Entonces, pero esa tierra se le entregó Hashem como herencia por medio de la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Y aquí lo está diciendo otra vez, ya van varias veces que en las parashot anteriores lo hemos dicho. Entonces dice de que a ti te la daré y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás poderosamente hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti y por tu descendencia. No solo por él, sino que por él y por toda su descendencia. Entonces dice también de que como el polvo de la tierra, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y después dice aparte, y te extenderás poderosamente. Una interpretación de los sabios dice de que dice que será como el polvo, y que después de que haya sido como el polvo, se extenderá poderosamente hacia los 4 confines de la tierra. Y todas las familias de la tierra se bendecirán. Entonces dicen los sabios también de que esa frase se refiere a que Hashem le estaba mostrando a Jacob en visión de lo que acontecería en el futuro. Entonces que hasta que el pueblo de Israel no bajó hasta el polvo humilladamente y dolorosamente, como pasó en Misraim, en Egipto, hasta que supo lo que era el polvo, lo que era estar lo más bajo, hasta entonces después creció como pueblo, como nación, como uno, y lo que es hasta el día de hoy, como lo vemos, una potencia mundial, y con tanta tecnología, con tantas bendiciones, con tantas cosas que puedo decir. Entonces y eso lo podemos interpretar y lo podemos aplicar en la vida de nosotros, de que a veces Hashem nos hace caer o nos hace llegar a un nivel bajo, ya sea material o espiritual, para que luego nos levantemos y logremos ser más fuertes de lo que éramos antes. Porque como dice que a los humillados Él los elevará y los hará sentarse con los príncipes de la tierra o con los reyes. Entonces, pero primero tienes que tocar fondo. Porque si siempre estás arriba, y ya no digamos a los que se creen grandes o se creen superiores, ellos van para atrás. A los que se sienten así, Dios los humilla y los hace llegar a lo más bajo.
Entonces, pero aquel que se humilla solo y que trata la manera de ser sencillo, humilde, Hashem lo eleva. Entonces, recordarnos siempre de eso, de tratar la manera de siempre ser humilde y sencillo, y luego Hashem nos bendice. Entonces, a veces Hashem nos hace llegar a ciertas situaciones porque como que estamos perdiendo el rumbo, estamos perdiendo el sentido de la vida, y lo hace a uno sentir ciertas situaciones difíciles, ya sea materiales o espirituales. Entonces, a veces más que todo miramos más las materiales. Las espirituales, depende qué tan nivel de espiritual tienes, lo sientes, lo puedes comprobar. Pero si no, nomás, o sea, personas como les he dicho, sí creo en Dios, y sí, así, no hay un nivel. Simplemente sabemos que hay un Dios y que creemos en Dios y tengo fe, pero a la hora de la prueba, cuando tocan lo que es lo material, ahí sí ya nos mortificamos. Entonces, y dice, de la tierra se bendecirán por ti y por tu descendencia. He aquí que yo estoy contigo, le dice Hashem, te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto a ti o de ti. Eso es algo también para nosotros, que Hashem nunca nos abandona. Por muy que vayamos a lugares, o sea, hay que evitar los lugares malos, los lugares que nos puedan traer dificultades, más que todo espirituales. Hay que evitar todo eso, pero si de una razón u otra llegamos o nos tenemos que mover por cualquier cosa, Hashem nunca nos abandona. Aún en los momentos más difíciles, ahí Hashem está más ahí con nosotros. Nomás que nuestra falta de emuná, nuestra falta de fe, es que creemos que Él no está y que por eso nos están pasando ciertas cosas. Pero Hashem nunca nos abandona, y más si tenemos fe, la emuná, siempre sabremos que Él está ahí, aún en los momentos más difíciles, cuando más está ahí. Entonces dice, se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente está presente Hashem en este lugar. Porque ahí está, o sea, está abierto ese portal, por decirlo así, ahí está abierto, nomás que no lo miramos, pero lo podemos sentir y podemos ver de que ese lugar ahí está. Y dice, y yo no lo sabía. Y se asustó y dijo, qué temible es este lugar, no es esta sino la morada de Dios, y esta es la puerta de los cielos, lo que les estoy diciendo. Ahí Jacob supo de que esa era la casa de Hashem, ahí en ese lugar, el tal lugar que dice, llegó al lugar. ¿Cuál lugar? A la casa de Hashem, y que esa es la puerta, o sea, esa escalera es la que conecta la tierra con el cielo, lo material con lo espiritual. Entonces ahí Jacob se dio cuenta que ahí está, y es ahí mismo donde se construyó el templo. Entonces podemos regresar a lo que dijo Shlomo Hamelech, que el rey Salomón, que ahí donde Hashem escucha, todo aquel que llegue y clame a Dios, sus oraciones serán escuchadas y lógicamente contestadas, correspondidas. Y dice, madrugó Jacob a la mañana y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar, y virtió aceite sobre su parte superior y llamó a aquel lugar Bet-El. Sin embargo, Luz era el nombre de la ciudad originalmente, no luz, así se llama, luz, pero no es una traducción de luz de iluminación, sino que se llama así, luz. Otra cosa, dice, si prestamos atención anteriormente, dice de que agarró del lugar piedras y las puso alrededor de su cabeza para poder poner su cabeza ahí. Y aquí dice, madrugó Jacob a la mañana y tomó la piedra, pero eran las, y ahora dice la piedra, y la puso como pilar, y vertió sobre ella en su parte superior. No dice sobre ellas, sobre la parte superior de todas, sino que dice la, o sea, ya habla en singular. Dicen los sabios de que al principio eran 12 piedras que él juntó, como dice anteriormente, que él agarró de las piedras del lugar y las puso alrededor, eran 12.
Él no iba pensando en 12, pero automáticamente él puso 12 piedras y él no entendía muchas cosas, pero que era una alusión acerca del futuro de las 12 tribus de Israel. Entonces eran 12, pero cuando ya despertó, se hizo una. Eso es una alusión también de que las 12 tribus de Israel llegarían a ser una sola nación, ya no como en aquel tiempo cuando Yahushua entró a la tierra de Canaán y luego cada tribu vivía conforme la tierra que se le fue dada y unos quedaron fuera del jardín, pero no, o sea, en el futuro seríamos como un pueblo solo, uno solo, no 12 o 10 y 2 no, uno solo. Y seguimos trabajando sobre eso. Entonces era una alusión acerca de eso. Por eso cuando él despertó de su visión ya no eran 12, sino que era solo una piedra, o sea, se juntaron. Ok, y dice, entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si ha de estar Hashem conmigo, protegiéndome en este camino por el que estoy yendo, dándome pan que comer y ropa que vestir, si he de retornar en paz a la casa de mi padre y ha de ser Hashem un Dios para mí, entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa de Dios y de todo lo que me des a mí separaré una y otra vez un diezmo para ti. Dos cosas importantes. Una, Jacob pidió pan que comer y ropa que vestir. O sea, los sabios, los justos, eso es lo que piden, que siempre haya alimento y que siempre haya vestidura. ¿Por qué? Porque los alimentos, o sea, más que todo lo que hablamos de kosher, de kasher, son muy importantes para nuestra sobrevivencia. Entonces no anda pidiendo cosas materiales y que si Hashem me da una casa y un carro, entonces, o si Hashem me da animales y ganado para poder salir adelante, un negocio, ropa, comida, o sea, lo esencial para poder subsistir, porque lo demás yo lo voy a trabajar espiritualmente, lo demás yo lo voy a hacer que me sienta bien con lo que tengo, agradecerle a Hashem con lo que Él me da. Y si tú le pides eso de corazón porque es lo que a ti te importa, Hashem siempre te va a dar más. Hashem nunca te va a tener al límite, siempre te va a dar más. Todo depende de nosotros. Entonces Hashem nunca te tiene en situaciones difíciles. O sea, uno se mete en situaciones difíciles, pero Hashem siempre nos da más de lo que podemos tener. Y lo digo por experiencia. Lo otro era del diezmo, de que Jacob ofrece el diezmo de todo lo que él tiene para Hashem. Entonces hablan los sabios de que uno de los diezmos que él dio también fue espiritualmente, fue a Leví, aunque no lo otorgó él, pero ya con un futuro Hashem agarró a Leví y a su descendencia como su heredad. Entonces, como un hijo, y luego apartaba siempre un diezmo de todo lo que él tenía, de todas sus ganancias. Entonces eso es muy importante, el diezmo. Bueno, después en el futuro se daba en el templo y todo, pero ahora que no tenemos el templo, podemos dar donde nos congregamos, no para mantener a la persona que está ahí, porque esa persona tiene que trabajar, o sea, eso ya es... en aquel tiempo no trabajaban los levitas porque él dijo de que ellos no tenían heredad, que Hashem era su heredad. Entonces los levitas estaban para el servicio de Hashem completamente. Entonces, y los Kohanim también. Entonces el pueblo necesitaba dar el diezmo de todo lo que tenía para que ellos siguieran administrando el templo y todo lo que tenga que ver espiritualmente con la casa de Hashem. Pero pues que en religiones que conocemos, nadie de ellos son levitas, no están en el templo. Entonces es como que yo ya porque estoy leyendo la Torá ya voy a pedir un diezmo y me tienen que dar el diezmo y que el diezmo y que el diezmo, porque he escuchado, pues me consta, no voy a hablar de que nomás por así, sino que las personas ya no trabajan y se mantienen del diezmo y hacen unas casotas y tienen carro, porque no, pero y la gente no mira mal eso, pero está mal, porque el diezmo no es para lucrarte a ti.
Y claro, en el templo, o sea, como donde yo me congrego y claro, lo que uno entrega, o ahora se llaman también como membresías, sirve para la manutención del templo mismo, de donde uno está. Claro, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que hacer, si posible, remodelaciones, y etcétera, 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 pero no para mantener al rabino. Entonces, el rabino tiene su carrera, tiene su trabajo y aparte de su trabajo se esfuerza para estudiar la Torá y impartirla en los Shabbat. Entonces, ¿y por qué las otras que no tienen nada que ver con un levita o con el judío tienen que vivir del diezmo? Entonces, y tocan temas de que la Torá es lo antiguo y ahora está lo nuevo, aquello era el pasado y ahora estamos en el presente, aquello era un Dios de guerra y ahora es un Dios de amor, y hablan muy mal de la Torá, del Antiguo Testamento, por decirlo así, pero el diezmo no lo dejan, o sea, a ese sí le toman importancia, y está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Y luego lo que es kasher, lo que es kosher de los animales puros e impuros está en el antiguo también como el diezmo, pero eso sí dicen no, eso no importa, eso ya fue renovado y ya están limpios y etcétera. Pero bueno, interpretaciones que para mí en lo personal y con respeto lo digo, están mal. Espero no se incomoden, pero es la verdad. Entonces el diezmo también servía para el templo y todo, pero también es bueno, decía, para ayudar al pobre, a la viuda y al huérfano. Y yo no miro nada de esos haciendo nada de eso. Entonces, si lo puedes hacer tú, que bueno. Yo no voy a hablar así grandeza, pero yo trato la manera de dar cierta parte de lo que tengo que entregar a personas que lo necesitan, o a veces hago donaciones a cosas de Israel, a escuelas y eso es así. Entonces trato de ayudar a personas que pues todos necesitamos siempre, y no es porque a mí me rebalse el dinero, ¿no? Pero siempre hay algo que podamos ayudarle a alguien, y con un poco que podamos dar, no nos vamos a quedar pobres, y podemos ayudar a alguien que siempre lo necesita. O sea, todos necesitamos. Entonces, si puedes ayudarle a alguien con $1, $2, a nuestros padres, etcétera, ahí se puede ir. Ya no está el templo, podemos irlo ahí dando en eso, que en vez de estar manteniendo a alguien que se aprovecha del diezmo. Hay mucho que podemos hacer con lo que podemos entregarle a alguien que en verdad lo necesite, que a alguien que se está lucrando de la palabra, porque lo tocan y lo tocan y lo tocan, hasta hay charlas nomás solo de eso. Entonces Jacob habla acerca de que va a dar la 10ª parte de todo lo que Hashem le dé. Entonces dice que alzó Jacob sus pies y se dirigió hacia la tierra de los habitantes del oriente. Miró, y he aquí que había un pozo en el campo. ¿Se acuerdan de ese pozo, no? El pozo donde había ido Eleazar y había encontrado a Rivka ahí, y la esposa de Isaac, que ahora es madre de Jacob. Y había ahí 3 rebaños de ovejas recostadas junto a él, pues de ese pozo abrevaban a los rebaños, y era grande la piedra que había sobre la boca del pozo. Cuando se reunían ahí todos los rebaños, los pastores hacían rodar la piedra de la boca del pozo y les daban de beber al ganado. Luego devolvían la piedra sobre la boca del pozo en su sitio. Presten atención, o sea, les he dicho de que en la Torá no hay una coma más ni una coma menos. O sea, toda palabra, toda letra, toda doblez que repite la misma palabra es muy importante. Entonces está hablando acerca de un pozo, y que estaban 3 rebaños, pero que luego llegaban más rebaños, y hasta que llegaban todos los pastores podían mover esa piedra, que había una gran piedra sobre la boca del pozo. Hasta que llegaban todos los pastores podían rodar la piedra para que bebieran los animalitos. Dijo a ellos Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y dijeron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Y dijeron: lo conocemos. Entonces les dijo: ¿está bien él? Pues es su tío. Respondieron: está bien.
Y mira, aquí Rachel, su hija, llega con el rebaño. Dijo, he aquí, aún el día es grande, no es todavía hora de reunir el ganado. Den de beber al rebaño y continúen pastoreando. Pero dijeron, no podremos hasta que se hayan reunido todos los rebaños. ¿Por qué? Todos los rebaños, porque son más pastores que tenían que esperar, y hagan rodar la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber al rebaño. Todavía hablaban con ellos cuando Rachel llegó con el rebaño de su padre, pues era pastora. Y sucedió cuando vio Jacob a Rachel, hija de Labán, el hermano de su madre, y el rebaño de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra de la boca del pozo. Y abrevó a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob solo rodó esa piedra, imagínense. Presten atención a la lectura. Entonces, imagínense la fuerza que él tenía, por decirlo así, físicamente, pero me imagino también que tuvo que ver mucho la fuerza espiritual que Hashem le dio para poder mover una piedra que tenían que esperar a muchos pastores para poderla rodar. Y él solo la rodó, sin problema. Y besó Jacob a Rachel, y alzó la voz y lloró. Y dijo Jacob a Rachel que él era familiar de su padre y que era hijo de Rivka. Entonces ella fue corriendo y le contó a su padre. Y sucedió cuando oyó Labán la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, que fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Él le contó a Labán todos estos hechos. Entonces le dijo Labán, sin embargo, mi hueso y mi carne eres. Y permaneció junto a él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, solo porque eres familiar mío, ¿trabajarás para mí de gratis? ¿Cuál es tu salario? Cuando dicen los sabios que cuando dice de que salió corriendo y a recibirlo, a besarlo y todo, era porque pensó de que Jacob también iba con mucho oro, con muchos regalos, así como fue Eleazar cuando fue a buscar a Rivka. Pero no llevaba nada. Otros dicen de que sí llevaba muchas cosas él como regalo, pero cuando huyó de Esab, en la huida, pues perdió todo. Entonces llegó con las manos vacías. Entonces no están hablando ni de regalo, ni de trabajo. Y ya Labán le está diciendo, vas a trabajar para mí de gratis. O sea, como que dice, ya ponte a trabajar. ¿Pero qué? ¿Vas a trabajar de gratis? Porque no le quería pagar. Y dice, ¿trabajarás a mí de gratis? Dime, ¿cuál es tu salario? O sea, si vas a trabajar, pues yo te quiero pagar. Y Labán dice que tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor se llamaba Rachel, la que había conocido Jacob, de la que él estaba enamorado. Lea tenía ojos delicados, mientras que Rachel era de bella forma y hermoso aspecto. Amaba Jacob a Rachel y dijo, trabajaré para ti 7 años por Rachel, tu hija, la menor. Imagínense, o sea, no quería pago, sino que le iba a trabajar 7 años de gratis, por decirlo así, y después de los 7 años, pues quería casarse con su hija Rachel. Dijo Labán, es mejor dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Entonces trabajó Jacob por Rachel 7 años, pero para Jacob le parecieron a sus ojos unos pocos días a causa del amor por ella, y así es el amor. Cuando uno está enamorado, no hay barrera, no hay frontera, no hay nada que se interponga, o sea, no hay nada. Cuando hay un amor puro, fuerte, sincero, se siente liviano todo, se siente que uno camina en el aire, y o sea, es un sentir muy, muy bonito que Hashem puso en cada uno de nosotros. Cuando uno encuentra el amor, cuando uno encuentra la persona que Hashem tiene destinada para uno, y ese es amor. Imagínense que 7 años, ¿se imaginan 7 años? Y él dice que, y la Torah dice de que para Jacob fueron como unos cuantos días, por el amor que sentía por Rachel. Entonces dice, dijo Jacob a Labán,
entrégame mi mujer, pues se cumplió mi término y me allegaré a ella. Ya se cumplieron los 7 años. Y reunió Labán a toda la gente del lugar e hizo una fiesta, y sucedió a la noche que tomó a Lea, su hija, o sea, la mayor, y se la llevó a él, y él se allegó a ella. Pero ¿por qué dice? ¿Cómo que se dio cuenta? En ese tiempo no existía la luz, no existían los focos, las lámparas, o sea, se pasaban en la claridad o la luz de la luna, o sea, estamos hablando de la noche. Entonces, tal vez unas antorchas puestas, tal vez en ciertos lugares, pero nada más. Entonces, y se cuenta que en aquella época, cuando se casaba, se le ponía un velo que no se miraba nada, o sea, la cara, y ahora ese velo clarito, pues se puede ver con quién se está casando uno. Entonces, pero en ese tiempo, aparte que no había luz, o sea, no hay claridad, estaba medio oscurón, un velo completamente, o sea, que no se mire nada, nomás los ojos, y luego se llevaba a la casa que ellos ya tenían y se allegaba a ella. Entonces, por eso él no se dio cuenta que no era Rachel. Entonces dice, unos dicen de que según había, espérenme. Ok, dice, vamos a leer esto. Dice, Labán sustituye a Rachel por Lea. Fiel a su fama, dice, de rufián y embustero, Labán sustituyó a Rachel por Lea en la noche de bodas. Jacob y Rachel esperaban de él que trataba de engañarlos. O sea, ya ellos ya sabían que Jacob los podía engañar, que Labán los podía engañar. Así que por lo que se prepararon de antemano disponiendo una señal secreta entre ambos. Sin embargo, al ver que iban a reemplazarla con su hermana Lea, Rachel le confió a esta su contraseña para que no se viera humillada. Labán tuvo la generosidad de ofrecerle a Zilpa, su propia sirvienta, para que fuera la sirvienta de la novia. Pero eso era solamente parte de su ardid, ya que Zilpa era la más joven de las 2 sirvientas de la casa, y se suponía que ella pasaría a ser la sirvienta de la hermana menor, en tanto que Bilhá, la sirviente mayor, sería la sirviente de Lea. Por eso, al darle a Zilpa a la novia, Labán estaba reforzando el engaño de que la novia era Rachel. Sin embargo, ninguna de las maniobras de Labán habrían tenido éxito si esa no hubiera sido la voluntad de Hashem. Pues es absurdo pensar que Jacob se hubiera demorado hasta la mañana siguiente para detectar que sucedía algo extraño. A pesar de la increíble generosidad de Rachel por haberle dado la contraseña a su hermana y la igualmente pasmosa venalidad de Labán, el matrimonio con Lea procedió sin obstáculos, debido a que el plan de Dios requería que Jacob y Lea fueran marido y mujer. De hecho, y en un sentido muy real, ella fue su esposa principal, porque fue la primera, dado que finalmente ella solo tuvo la misma cantidad de hijos que las otras 3 esposas juntas. Y además ella, y no Rachel, fue enterrada junto a Jacob en la cueva de Macpelá, en la cueva de Macpelá. Dice, en la noche de bodas, los refinados sentidos espirituales de Jacob percibieron que se encontraba junto a la compañera que le estaba destinada, y es por eso que no advirtió nada fuera de... está hablando acerca de que porque, según los sabios, cuando uno nace, desde el momento que uno nace, ya está destinada a tu pareja, según los sabios, ¿eh? Entonces uno tiene que orar y orar y orar y pedirle a Hashem por esa pareja, por esa persona que está destinada para uno. O sea, como dicen, la media naranja, o sea, mi complemento, pues. Después de que el hombre nace, un segundo después, o un día, o un año, 2 años, 5 años, 10 años, no se sabe cuánto, pero hasta que después que el varón nace, es que se le es destinada la mujer con la que uno se va a casar, la original, o sea, la que Hashem puso para ti. Pero nosotros, en la ignorancia y en la falta de emuná, en la falta de oración, en la falta de creencia,
y que a veces nos apegamos más a la cultura de donde nacemos, cometemos muchos errores y probamos aquí, probamos allá, empezamos una relación y ya no me gusta o no me siento bien o pasó esto y ya dejamos una y vamos dándonos de golpes en la vida y terminamos a veces mal, terminamos a veces con personas que tal vez no nos sentimos a gusto o ya ¿cómo dice? Nos hacemos la idea de que pues ya aquí me quedo, etcétera, etcétera. Estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que tiene que ser así, estoy dando ejemplos. Entonces, es por lo que está diciendo la Torá, por lo que están diciendo los sabios, que dice de que Lea era la que Hashem había destinado para Jacob. Por eso, de una u otra forma, Hashem le entregó a Lea. Pero Jacob quería a Rachel, o sea, es la voluntad de Hashem, no la nuestra. Entonces, que al final se terminó con Rachel también, pero pues más adelante vamos a ver cómo termina la cosa. Y al final, él amaba tanto a Rachel, pero su esposa principal fue Lea. Él amaba tanto a Rachel que quien le dio más hijos fue Lea. O sea, ella sola le dio lo mismo de hijos que le dieron las otras tres. Lea, Rachel, Silpa y Bilha. Entonces, amaba tanto Jacob a Rachel que quien fue enterrada junto con él fue Lea y no Rachel. O sea, podemos deducir tantas cosas de que por eso nos lleva a eso, de que venimos a ver y que en verdad es así como dicen los sabios, de que Hashem tiene ya quién es la que se va a casar contigo, quién es la mujer ideal para ti, la que va a estar ahí. Entonces, y de Lea sale Yehudá, de donde viene el Mesías, imagínense, el Mashiach, Leví. Entonces, pesado pues ese tema. Entonces dice, y dice, ¿por dónde iba? Okay. Que hizo fiesta, dice, y sucedió a la noche que tomó a Lea, su hija, y se la llevó a él, y él se llegó a ella, y le dio Labán a ella a Silpa, su sirvienta, para su hija Lea como sierva. Y sucedió a la mañana, he aquí que era Lea. Entonces le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Acaso no por Rachel trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado? Según la palabra, el nombre Labán significa también eso. Y dijo Labán, no se acostumbra así en nuestro lugar, dar a la menor antes que a la mayor. Completa la semana de esta, porque una semana de festejo, una semana de estar ahí de luna y miel. Completa la semana de esta y te daremos también a la otra. Por el trabajo que harás para mí, otros 7 años adicionales, imagínense. Ya lo está engañando, o sea, ya lo engañó y ahora se quiere aprovechar todavía de eso. Entonces quería que le sirviera otros 7 años, ya serían 14, solo por las dos esposas. Hizo Jacob así, completó la semana de ella y le dio a Rachel, su hija, por esposa. Y entregó Labán a su hija Rachel a Bilha, la otra sirvienta, su sirvienta como sierva. Él se allegó también a Rachel y amó a Rachel aún más que a Lea y trabajó para él otros 7 años. Imagínense, o sea, hasta ahora le viene diciendo, es que no se acostumbra aquí, no se acostumbra así, dar primero a la menor que a la mayor. ¿Por qué no le dijo antes, sino que hasta ahorita? Y ya dice, ok, le sirvió otros 7 años. Vio Hashem que Lea era desamada
porque pues, él quería a Rachel, o sea, ya era su esposa, sí, pero él quería a Rachel. Vio Hashem que Lea era desamada y le abrió la matriz, empero Rachel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén, pues declaró, porque ha percibido Hashem mi humillación, entonces ahora me amará mi marido. Porque la palabra Reu, Ben es hijo en hebreo, Bat es hija, Reu es como de ver. Entonces, como miren ahora mi hijo, o sea, ahora Jacob va a amarme. La Torah explica la razón por la que Lea le puso ese nombre a su recién nacido. En su compasión, Hashem había visto el sufrimiento que padecía por ser la esposa secundaria. Secundaria en forma de amor, pero que ella era la primaria. Y le había dado a ella el primero de los hijos de Jacob para que él sintiera un amor mucho más intenso por ella. Sforno comenta que muy posiblemente a Jacob le molestó que Lea hubiese sido cómplice en el ardid de Labán de engañarlo en el momento. ¿Dónde está? En el momento de las nupcias. Sin embargo, ahora que Dios había rectificado la conducta de Lea, dándole el primer hijo, Jacob ciertamente se daría cuenta de que ella había actuado bien. Rashi cita a los sabios, quienes ven otra connotación profética en el nombre de Reubén. Dios puso una profecía en boca de Lea cuando en efecto ella dijo, Reubén. Vean la diferencia entre mi hijo y Esav, el hijo de mi suegro. La palabra Ben con Yud significa entre. Esav despreció la primogenitura y se la vendió con desdén a Jacob, y después juró matarlo. Pero Reubén perdió su preciada primogenitura, en el futuro la vamos a ver, ante Yosef, que es el primogénito de Rachel. O sea, y no solo que no lo odió, sino que hasta intentó salvarle la vida. O sea, miren la diferencia entre mi hijo, miren la diferencia, miren entre Reubén, mi hijo, y Esav, de que Esav vendió su primogenitura, no le importó y después quería matar a Jacob por eso. En cambio, miren ahora la diferencia entre él con este, que es mi hijo, que a pesar de que perdió la primogenitura, por decirlo así, con Yosef, en vez de quererlo matar como Esaú, lo salvó. Entonces es una interpretación de juego de palabras que la numerología, como les he dicho, que cada letra hebrea tiene un número. Entonces los sabios interpretan así, que por eso ella le puso Reubén. Entonces dice, y luego dice que concibió nuevamente y dio a luz un hijo y declaró, porque ha oído Hashem que soy desamada, me dio también a este, y llamó su nombre Shimón, el segundo hijo. Porque ha oído Hashem, después de dar a luz a su primer hijo, Lea estaba segura de que Jacob la amaría, pero Dios sabía que ella tenía que ser consolada con otro hijo más, mientras que Rachel todavía fuera estéril. La propia Lea todavía no era consciente de que el amor de Jacob por ella aún resultaba insuficiente, pero Dios, que examina los rincones más recónditos del corazón, oyó aquello que ella no había percibido aún. Dice, ando buscando lo de ¿dónde está? Y concibió nuevamente. Ok, le llamó Shimón. 34. Ok. Y dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y declaró, esta vez se me apegará mi marido, pues le he dado 3 hijos, por eso llamó su nombre Leví. Leví,
Las matriarcas eran profetisas y sabían que Jacob habría de engendrar 12 tribus a través de 4 esposas. Una vez que tuvo 3 hijos, Lea dijo, ahora mi marido mi marido no tendrá motivos para quejarse de mí, pues le he dado toda mi cuota de hijos. Le vi como mi corazón, le vi. Y es lo que dice, bueno, mi mamá dice eso, de que un hijo, dice, si alguien ama a la persona siempre va a estar ahí, dice, pero a veces, en estos días, a veces, bueno, podemos ver a Lea que piensan que, dice mi mamá, dice, piensan que con darle un hijo va a amarrar al marido, dice, y no es así. Entonces, ese es a veces un error que se comete, que quieren atrapar a la persona dándole un hijo y luego la persona se va y queda el hijo así. Entonces no hay que hacer eso. Vamos a cortar ahorita así y vamos a seguir el video en casa. Ya llevamos 1 hora y ya tengo que regresar para trabajar. Entonces vamos a seguir esta parasha ahorita que regrese a casa, ¿ok? Así que vamos a hacer otro video, va a ser la parte 2.